tenemos que tener el valor, tenemos que tener la gallardía de conseguir que la gente se dé cuenta que la única manera de combatir determinadas derivas no es poniendo parches en tal o cual vía de agua, sino es sellando la nave. Y para eso se necesita proponer una visión distinta. En primer lugar, del ser humano. Una antropología alternativa. Esto es absurdo decirlo porque solo hay una antropología, es decir, el ser humano es uno e indivisible y lo ha sido siempre, ¿no? Desde que los hombres pintaron las paredes de una caverna hasta nuestros días, el ser humano es exactamente el mismo. No ha cambiado. Y por lo tanto hay una antropología verdadera y eso es lo que le tenemos que mostrar a la gente. Pero aceptar visiones antropológicas, políticas, económicas, culturales que albergan errores, es imposible que no desemboquen en el caos. Pero es que además, si impides o reprimes que ese caos sobrevenga, lo único que vas a conseguir es mayor encono. Y esto es lo que yo pienso que muchas veces desde determinados ámbitos, y muy concretamente desde el ámbito católico, creo que no se entiende bien. O sea, yo creo que todavía hay muchos católicos que piensan que las ideologías modernas son, siquiera tácticamente, una manera buena de contener el proceso en el que estamos inmersos, ¿no? Y yo creo que es un error. Yo creo que Francisco acierta claramente cuando señala el veneno ideológico que está infiltrado en el ámbito católico. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que el propósito de Francisco es bueno, pero creo que la realización no es buena. Yo creo que Francisco lo que ha conseguido con esto es una especie de complicidad falsa, complicidad hipócrita de ciertos ámbitos izquierdistas, ¿no? Que lo alaban de forma desaforada y demás, cuando en realidad, no te diré que lo odian, pero lo desprecian en muchos casos, ¿no? Yo creo que la clave está efectivamente en decirles a los católicos que tienen que abandonar las ideologías, que el pensamiento católico, que tiene un acervo de sabiduría acumulada de 2000 años, es extraordinariamente fecundo, que sirve para interpretar la realidad y que se puede encarnar en todas las realidades naturales, ¿no? Y que hay soluciones económicas católicas, que hay una alternativa cultural católica, sin necesidad de que te tengan que encasillar de escritor católico o de pintor católico, ¿no? Que hay, en fin, que el pensamiento católico se puede encarnar en todas las realidades naturales y proponer una alternativa tanto a las ideologías de derechas como a las de izquierdas. Yo creo que desde el ámbito católico efectivamente hay que mantener un coloquio con nuestro tiempo, sin renunciar a lo que somos. Aquello que decía Chesterton, que cuando él se convierte al catolicismo, de repente descubre como que si su inteligencia se hubiese ensanchado. Pasas del formato de pantalla cuadrada del cine de los años 30 al cinemascope, ¿no? La mente se te ensancha. ¿Por qué? Porque percibes el mundo de una manera radicalmente distinta. Ya no tienes las anteojeras ideológicas. Los manipuladores sociales, los que han logrado esta especie de abolición del hombre que decía C.S. Lewis, ciertamente han logrado, mediante sobornos, han logrado modelar la naturaleza humana según su interés, pero ellos saben que constantemente hay un peligro de rebelión. O sea, que constantemente esos seres humanos a los que les has dicho que matar a sus hijos es formidable, o que no estar a gusto en su propio cuerpo
es maravilloso, es un acto de libertad, esa gente en un momento dado se te puede rebelar, ¿no? Porque de repente pueden empezar todos a decir, oye, no, yo es que, joder, tengo tetas y soy una señora, ¿no? Yo es que, oye, tengo pito y soy un señor y quiero ser un señor y me gustan las señoras y además es que esta señora me gusta tanto que además es que me gustaría tener hijos con ella y fundar una familia. Ese es el miedo que ellos tienen, ¿no? Entonces, como la naturaleza humana no la puedes rectificar, más allá de que culturalmente la puedas modelar, los manipuladores sociales necesitan, efectivamente, mediante leyes, apartarte de la verdad humana. Necesitan apartarte de la verdad humana. Yo creo que a la larga es una batalla perdida, pero también creo que hasta que sean derrotados van a infligir muchísimo daño. El lenguaje es un instrumento de biopolítica, ¿no?, que decía Foucault, es decir, si tú cambias el significado de las palabras, consigues que las personas cambien, cambias su forma de pensar, cambias su relación con el mundo, ¿no? En este sentido, por un lado, tenemos que resistirnos a esta forma de colonialismo, que las palabras de tu boca sean para ellos más atractivas que las que dicen los manipuladores, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, pienso que tenemos que estar en aquellos lugares en donde la palabra es el centro de la celebración, ¿no? Yo siempre he dicho que a mí me parece una vergüenza, ¿no?, por ejemplo, que en las universidades católicas o que en el ámbito educativo católico cada vez se le esté dando más prioridad a una serie de técnicas o de pseudosaberes que seguramente garantizan un éxito profesional, que seguramente garantizan mucho dinero, y que en cambio se haya dejado de lado aquellas disciplinas que además son las constitutivas del acervo cultural católico, que tienen que ver con el pensamiento, que tienen que ver con la palabra, que tienen que ver con el arte. Esto a mí me parece muy peligroso. ¿No? Pero hoy hay muchas universidades católicas, por ejemplo, no es el caso del CEU, que tienen totalmente descuidadas las humanidades, que tienen totalmente descuidadas las artes, que tienen totalmente descuidada la filosofía. Esto me parece trágico, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, nosotros también tenemos que ser palabra viva, ¿no? Y frente a estas manipulaciones del lenguaje tenemos que recuperar con naturalidad, sin estridencias, con sentido del humor, con lo que tú quieras, con los instrumentos retóricos que cada época nos proporciona y con las formas de comunicación que cada época nos proporciona, esa recuperación, ¿no?, de un lenguaje que vuelva a designar las cosas, la realidad de las cosas. Nuestra naturaleza fundamental es tejer vínculos. Hoy en día la gran conspiración, no sé si decirte abiertamente diabólica o simplemente antihumana, es precisamente que los seres humanos no tejamos vínculos, ¿no? Y para eso está la pornografía, para eso está Tinder, para eso está el antinatalismo, para eso están todas las formas proteicas de amores infecundos, etcétera, etcétera, ¿no? Y promiscuos. Pero todo ese gran bazar enloquecedor, se ofrece precisamente para que los seres humanos no tengan un momento para pararse, para detenerse y para darse cuenta que lo que ellos anhelan es exactamente lo contrario. Yo creo que defender determinadas ideas cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque para presentar ideas que son radicalmente opuestas a las ideas circulantes, necesitas poner en antecedentes a la gente, ¿sabes? Cuando tú, por ejemplo, participas en una tertulia radiofónica, esos antecedentes no los puedes plantear, porque simplemente se parte de una premisa que es la que en el programa o en el medio de comunicación en cuestión se desea que imbuir a sus oyentes, a su clientela, y entonces es muy difícil trasladar ese debate a otras coordenadas. Simplemente no se puede, es imposible. Mira, en las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, en aquellas iglesias
la crisis es más evidente, lo que se les recomienda a estas iglesias es conserva lo que tienes. Conserva lo que tienes. Yo creo que la única manera que la Iglesia tiene de ser fecunda en cada época es la fuerza irradiadora de su tradición. Es la fuerza irradiadora de su tradición. Y esa tradición, evidentemente, no puede ser una cosa, como diríamos, necrosada, ¿no? O absolutamente, casi podemos decir, fosilizada, ¿no? Esto sería un gravísimo error porque la tradición no es eso, ¿no? La célebre frase de Chesterton, ¿no? Que la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas, ¿no? Pero yo creo que cualquier esfuerzo por mantener una iglesia en el corazón de la sociedad tiene que ser a través de la tradición. No creo en opciones benedictinas, creo que es una solución peligrosa, ni en las de Erdreger ni en las de Benedicto XVI. Es decir, Benedicto XVI también lanzó esa idea de una iglesia de minorías. Sí, las minorías creativas. Evidentemente que la iglesia es una cuestión de minorías, pero tiene que ser unas minorías que estén en el mundo. Digamos que para mí la lectura de validez perenne de la posición del cristiano en la iglesia es la carta a Diogneto, ¿no? El cristiano en el mundo tiene que ser como el alma en el cuerpo. El alma no está a gusto en el cuerpo. Al alma le gustaría volar, ¿no? Le gustaría ser grácil, etérea, ¿no? No estar impedida por un saco de huesos, y mucho menos si es de michelines, como en mi caso, ¿no? Pero el alma tiene la obligación de estar en el cuerpo hasta la muerte física de ese cuerpo, ¿no? Luego se va a reencontrar con él cuando ese cuerpo se ha elevado a la categoría de alma, podríamos decir, ¿no? A través de la resurrección de la carne. Pero digamos que en nuestra andadura terrenal el alma tiene que fastidiarse y tiene que estar dentro del cuerpo. Y yo creo que el cristiano tiene que estar en el mundo. El cristiano tiene que estar en el mundo. Pero ¿qué tiene que ofrecerle al mundo? Al mundo le tiene que ofrecer la eterna novedad de su fe. Y esa eterna novedad creo que como encuentra una mayor fecundidad es a través de la recuperación de la tradición y de la encarnación de esa tradición en cada momento histórico concreto.